recemos, hermanos y hermanas, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Señor, ten piedad. Sí, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría para que disfruten del gozo eterno, los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Una viña arrasada es Israel, el fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaba sus estelas. Su corazón es inconstante, así pues pagará. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán: no tenemos rey, porque no tuvimos temor del Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los artesanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espino y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas: cubridnos, y a las colinas: caed sobre nosotros. Sembrad con justicia, recoged con amor, poned al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y haga llover sobre vosotros la justicia. Palabra de Dios. Buscad continuamente el rostro del Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Cantadle al son de instrumentos, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro, recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham su siervo, hijos de Jacob su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Buscad continuamente el rostro del Señor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y los dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago el de Alfeo y Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Una de las 4 características principales de la Iglesia que fundó Jesús, que se suele decir en teología, nota, las 4 notas principales de la Iglesia, las 4
características, vamos a decir, más importantes que identifican el pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo, al fin y al cabo la Iglesia que llamamos la que fundó Jesús cuando estuvo en esta tierra. Una de las 4 características es que es apostólica. Solemos decir que es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Digamos que la cuarta nota, la cuarta característica es la apostolicidad. Es decir, que Jesús quiso que su Iglesia, el grupo de sus seguidores, el pueblo de Dios, estuviese cimentado, sustentado sobre los pilares de aquellos 12 hombres que él escogió de viva voz. En concreto, cuando él estuvo allí, digamos, en este mundo, en Galilea, en Jerusalén, en Palestina, etc., él fue eligiendo a 12 hombres que no eran mejores que los demás, no eran especialmente importantes para la época. Es decir, Jesús podía haber ido a buscar gente que tuviese una importancia grande en su época. Uno que quisiera tener un éxito grande hubiese buscado, vamos a decir, a un importante comerciante de la zona que tuviese mucho dinero, o algún militar romano que tuviese poder, influencia, algún político, algún sabio de Grecia, algún jurista de aquella época. Sin embargo, Jesús quiso buscar gente sencilla, gente del pueblo. Vemos que en toda la vida de Jesús, lo sencillo, lo humilde, lo corriente, tiene un valor grandísimo. Él mismo nace en un pesebre, él mismo vive en una familia, digamos, trabajadora de carpinteros. Él mismo, cuando tiene su vida pública, dice que no tiene ni siquiera dónde reclinar la cabeza. Es decir, Jesús estimaba lo sencillo, incluso lo pobre, podemos decir así. Y él también vemos que iba a las casas de los pobres, que eran despreciadas por otros, o los considerados pecadores, etc. Por eso también aquellos 12 hombres que elige, no los elige porque fueran importantes, porque le fuesen a dar prestigio a su grupo, sino porque él quiso escoger a esas 12 personas corrientes, normales, del pueblo, un poco de todo. Seguramente no sabemos el oficio de todos ellos, pero sí sabemos que 4 de ellos al menos eran pescadores. Pedro y su hermano Andrés, y Santiago y su hermano Juan. Y de hecho, digamos que en el grupo de los 12 había un subgrupo, podemos decir así, de los 3, que en los momentos más importantes llevaba solamente a esos 3, que eran Pedro, Santiago y Juan. Los 3 eran pescadores, que cuando estaban pescando, cuando estaban Santiago y Juan arreglando las redes con su padre, es cuando reciben esa llamada de Jesús. Por ejemplo, Mateo era publicano, que era un oficio que estaba tremendamente mal visto en el pueblo de Israel, por 2 motivos. Porque tenían fama de colaboracionistas con los romanos, es decir, de colaboracionistas de los invasores, y por otro lado también tenían fama de robar y de utilizar ese puesto y esa fuerza y esa autoridad que tenían para enriquecerse personalmente. Por eso era, vamos a decir, un grupo que en el día a día era marginado en la vida del pueblo de Israel. Vemos que Jesús no hace esas distinciones, no margina a nadie, no deja a un lado a nadie, y llama a Mateo para que sea uno de los 12 apóstoles. Vemos, por ejemplo, el otro Simón, porque Pedro en realidad se llamaba Simón, Pedro es un sobrenombre que le pone a Jesús después. Vemos que ponía sobrenombres, también aparece a Santiago y a Juan, y les llamaba Boanerges, los hijos del trueno, porque eran terribles. Y, por ejemplo, el otro Simón era celotes de un grupo insurgente en contra de los romanos, que hacían sabotajes, etc. Pero Jesús no hace distinciones. Vemos que había en el mismo grupo uno que era colaboracionista, otro que era antirromano. Jesús no hace ese tipo de distinciones. Nos enseña que en su casa, en su pueblo, cabe todo el mundo, sea de donde sea, venga de donde venga, y especialmente tiene una predilección por aquellos más sencillos, por aquellos más, vamos a decir,
corrientes del pueblo. Por eso Jesús quiso también que tuviésemos claro que esos 12 apóstoles no los escogió porque eran mejores, perfectos, etc., sino que quiso sustentar sobre ellos la Iglesia a pesar de sus limitaciones, de sus fallos, de sus pecados, etc. Porque la Iglesia, al fin y al cabo, se sustenta en Dios, en Jesucristo, y no en nada humano. Si hubiese escogido, como decía al principio, un sabio de Grecia, un rico judío, un importante político de la época, un militar de alto grado romano, podíamos haber pensado equivocadamente que la Iglesia había tenido éxito porque Jesús había escogido gente adecuada, importante, con grandes cualidades o con gran poder. Sin embargo, viendo el tipo de gente que escogió, gente sencilla, gente humilde, gente del pueblo, nos damos cuenta que la fuerza de la Iglesia no reside en lo humano, sino precisamente en la gracia de Dios, en la fuerza del Espíritu. Y eso también nos tiene que dar, vamos a decir así, una gran paz. Estos 12 apóstoles, y con esto termino, son sobre todo testigos que nos pasan su testimonio, nos confiesan lo que ellos han visto, porque para ellos es esencial. Y en este caso, de los 12 apóstoles, que luego a lo largo de la Iglesia, pues son distintas realidades, según el tiempo y el lugar, pero en el caso de los 12 apóstoles les tocó una época muy difícil, porque les tocó a todos persecución, dificultades, tener que esconderse, palizas, y al final todos ellos, salvo Juan, murieron mártires. Por eso también su testimonio tiene una fuerza y una credibilidad más fuerte, más auténtica, más especial, porque llegaron a derramar su sangre para verificar aquello que ellos habían visto, habían oído. Es decir, uno puede equivocarse, pero cuando alguien da la vida por una idea, cuando alguien da la vida por un testimonio, es porque está completamente convencido de ello. Les pedimos, por tanto, a aquellos 12 apóstoles, entre los cuales también, de alguna manera análoga, nos sentimos también nosotros como seguidores de Jesús, como miembros de su pueblo, como gente que le escucha, que intenta seguir al mismo Maestro, a Jesús. Les pedimos que nos enseñe a ser discípulos de Él, que nos fortalezcan en la fe, en la esperanza y en el amor. Elevemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir en este día por nuestro Papa, el Papa Francisco, para que Dios le dé fuerza, Dios le dé luz para llegar adelante el pueblo de Dios. Roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros difuntos en esta Santa Misa, encomendamos de una forma especial a Juanita, recientemente fallecida, para que Dios la tenga en su gloria, para que desde allí interceda por nosotros. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la oración consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en
cielo por Cristo nuestro Señor. Amén. Jaume zuekin, gora bihotza, eskerrak jaungoiko gure jaunari. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación con Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, repartió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, para celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección con la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los santos de tu misericordia, especialmente de Juanita. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos con tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Honekitatez, honekin eta honengan, zuri elkarra goiko orduzu, horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen.
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Eternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero dame las palabras de la santa. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor,
alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza por Cristo nuestro Señor. Jauna zuekin, bere casa izatela jainko guztiaduna, gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren bakean.